Muy buenos días, estimado Magíster Edwin Moya. Muchas gracias por la entrevista que me ha concedido. Bueno, pues para empezar, si desea decir algo, podría hacerlo en este momento o si no, ya comenzamos con las preguntas. Pues primero agradecerle, ¿no? Por tomarme en cuenta para esta entrevista. Espero poder ser un apoyo, dar algunas ideas que beneficien, ¿no? A su estudio, a su investigación y eso, es dar una idea, ¿no? Una perspectiva de la actual situación en la que los profesores y las instituciones han tenido que afrontar. Ya. ¿Sí? Como primera pregunta, ¿cree usted que en el siguiente año lectivo los maestros deberían seguir capacitándose para un mejor manejo de la tecnología? Ya. Esta situación de la tecnología realmente es de parte y parte, es complejo en realidad. Esta situación de la capacitación, de hecho, no tiene que ver solo con los docentes, sino también con los estudiantes. En la actualidad no existe la materia o se quitó la materia de computación, por ejemplo, ¿sí? Que hubiera beneficiado mucho a los estudiantes para manejar las herramientas. Uno de los problemas que tuvimos en este año fue precisamente que los chicos tampoco sabían, o sea, los profes no sabían o no estaban suficientemente enterados y los estudiantes tampoco sabían. Entonces era como los dos ahí un poco probando, ¿no? Pues Claro. tocó hacerlo y bueno, se obtuvo, ¿no? Pero es de parte y parte. Ahora, la situación de la tecnología también pasa por el tema de la conectividad, por ejemplo, ahorita no es en sí una computadora, sino que la tecnología está centrada ahorita en el Internet, el conocimiento, el aprendizaje, eh, tiene mucho de fuente, hay cómo investigar a través del Internet, pero los estudiantes, yo diría que el 100%, el 99% de los profesores sí disponen de ese servicio, pero los estudiantes no. Lo que a veces tienen es datos, por ejemplo, ¿no? Que les sirve para el uso básico, que es el WhatsApp y el Facebook, ¿no? Normalmente no tienen más. Hay la situación del dispositivo también. Necesitan un dispositivo con buena capacidad. Eso requiere una economía más fuerte, digamos, ¿no? Hay muchos de los estudiantes que en mi caso, en mi experiencia, ¿no? En el colegio que es fiscal, no tienen, ¿no? Los papás no tienen esos recursos. A veces tienen, ha pasado en este año, que tienen un celular para 4 hijos. Y aparte, el celular que es del papá o de la mamá lo utilizan para el trabajo. Entonces, complicado toda esta situación. ¿De qué es importante la tecnología? Sí, yo creo que tal vez esto nos ha enseñado en este año que de pronto no se la ha estado considerando tanto, porque ahora vemos la deficiencia, el problema. La tecnología es un apoyo y debe ser considerado así para los aprendizajes. Claro. Pero hay también, por ejemplo, una limitación económica. Por ejemplo, en nuestra institución tenemos solo una sala de computación, parece son como 30 computadoras, y es para todo el colegio. Y ahí es el único lugar donde existe un proyector, por ejemplo. En muchas de las instituciones privadas, en una gran mayoría, tienen bastantes de estos proyectores en clase, por no decir que en todas las clases. Entonces es un apoyo súper importante porque la idea no se trata de que si yo agarro tecnología, automáticamente la educación mejora. No, obviamente no. Por eso sí es importante lo que dice lo de la capacitación, ¿sí? Pero ya es un gran avance tener o contar con los dispositivos electrónicos para poder trabajar. Ahora, podríamos hacer uso de esto del celular. Los chicos suelen tener la mayoría celular, pero están prohibidos en las instituciones, ¿sí? Porque obviamente también son un factor de distracción. Pero si se pudiera ver la forma, ¿no? Ya yo realmente no sabría cómo, eh, pero sería muy importante. Uno, que tenga un buen celular, por lo menos de gama media, no sé. Y otra, que pudieran acceder o que la institución tuviera Wi-Fi, por ejemplo, ¿no? Pues claro, siempre el miedo es, no, es que lo van a usar para otras cosas. Pero a veces hay que arriesgarse un poco porque podría apoyarse uno mucho en eso, es decir, um, hacer las evaluaciones. Imagínense el ahorro de tiempo que sería tener que
además hasta para la naturaleza, no tener que estar imprimiendo, sacando copias, sino que directamente, listo, explico la clase y tenemos 10 minutos al final de la clase. Muy bien, vamos a hacer este formulario que está en Google Form, por ejemplo, hecho en Google Form, y con eso evalúo lo que vi en esa clase, por ejemplo. Y es una retroalimentación automática, ¿no? Bueno, está mal en estos puntos, hasta yo mismo puedo enterarme, no me entendieron esto, entonces tiene muchas ventajas, pero para eso necesitamos, es un poco complejo, ¿no? Pero es muy importante. Y la capacitación de los profes, sí, definitivamente hay demasiadas herramientas actualmente en Internet que benefician mucho a la educación, a gamificar, por ejemplo. Ay, tantas herramientas, créanme. Hay, o sea, como plataformas, por ejemplo, lo de Classroom, de Schoology, utilizar el Moodle mismo, utilizar se me va una, Aditio, por ejemplo, ya de plataforma. De ahí hay otras como GoConquer o otras que son como páginas de Facebook, pero educativas, por decir casos. Hay el que más me gusta a mí, por ejemplo, Kahoot. Kahoot es una aplicación que es como jugar, ¿no? Es como esto del quién quiere ser millonario, ¿no? Uno pregunta algo y tienes 4 opciones ahí con un triángulo, un cuadrado, así con colores, ¿no? Y es algo sencillo de utilizar para los chicos y que al mismo tiempo es como un juego, ¿no? Porque tienes un puntaje, yo voy más, yo voy ganando, etcétera. Entonces hay mucho por hacer ahí en ese aspecto, pero sí hay ciertos limitantes, ¿no? Sí hay ciertos limitantes a Claro. nivel sobre ¿Y todo usted, en su opinión, diría que la mayoría de estudiantes utilizó la aplicación de WhatsApp para contactarse con sus maestros más que la aplicación de Zoom? Porque ya, como lo dijo anteriormente, no todos tenían suficientes datos para poder conectarse mediante Zoom y todo eso, entonces utilizaban el WhatsApp. Sus maestros eh, ponían ahí los deberes, lo que necesitaban para la clase o cualquier cosa o aviso que tenían que dar mediante WhatsApp. Sí, pero el WhatsApp es como un arma de doble filo. Realmente es beneficioso porque, por ejemplo, es económico. Yo puedo mandar cientos de textos, audios, etcétera, y no me cuesta, realmente, básicamente no me cuesta mucho. Am, eh, sí, o sea, tiene estas tres variantes, ¿no? El audio, el video, tiene el texto, ¿sí? Que es importante. De hecho, sí, la comunicación fue así, pero yo creo que sobre todo en el caso de los docentes fue demasiado estresante. Hay que entender que nosotros los docentes utilizamos un número de celular, ¿sí? Con el que utilizamos WhatsApp, pero que también lo utilizamos para comunicarnos. Imagínense, en este tiempo del confinamiento, se tuvieron que crear grupos de todo, ¿no? Grupo de la institución, bueno, ese ya había, pero de todas maneras, que con el de padres, que de estudiantes, de comisiones, etcétera. Créanme, había muchísimo. Fuera de que yo en un momento no había colocado el WhatsApp en mi ficha pedagógica que se les mandaba cada semana, pero me di cuenta que a veces los estudiantes necesitaban retroalimentación inmediata. Entonces, claro, el estudiante estaba haciendo la actividad y dice, no, es que no entiendo. Profe, no es que no entiendo cómo hay que hacer en esa parte. Entonces, ya, chévere. Uno le puede contestar en ese momento, no siempre. Pero el problema es que, por ejemplo, si los chicos hacían a las 7 de la noche o hacían a las 6 de la mañana, entonces tocaba estar un poquito ahí. Y aparte, le llegan mensajes de otras cosas, ¿no? O sea, cosas personales, por ejemplo, o de la parte, no sé, decir, no administrativa, pero de la otra función que tiene el docente en cuanto a planificaciones y estas reuniones y todo lo demás. Entonces, sí era una buena herramienta, mejor que la de Zoom, como usted dice, porque muchos teléfonos no tenían esa capacidad de memoria para instalar muchas aplicaciones. Y la que ya viene WhatsApp y Messenger, pues no es mucho. De todas maneras, sí se llenaba, creo, los celulares también están en memoria, porque lo que se mandan documentos, fotos, etcétera, también se llena. Sobre todo en el caso de los docentes, hablando, ¿no? Porque a nosotros nos mandaban las fotos de las tareas y que los mensajes y que etcétera. Entonces sí se llenaba bastante la memoria de eso, ¿no? Pero sí es una buena herramienta, igual que el Messenger de Facebook, también para una comunicación más directa. Efectiva, rápida. Una cosa que me parecía interesante de esto del... se me fue la idea.
de esto del WhatsApp y del Messenger. Estaba pensando y se me fue la idea cuando estábamos hablando de esto de la retroalimentación Yo creo que inmediata. también los profesores utilizaron Facebook, no todos me imagino, pero sí algunos que pudieron acceder a Facebook, hicieron grupos, Así mandaban es. fotos por ahí, tareas, lo que necesitaban hacer, ya que los estudiantes no podían conectarse por Zoom o por Classroom Ujú. para hacer la clase, ¿no? Así es, sí, era complicado. Hay que considerar aquí también la situación de esto de la conectividad, porque muchos se conectaban por datos. Una cosa es mandar un mensaje de WhatsApp, otra cosa es tener 1 hora o 40 minutos de Zoom, que se te Claro, vuelan los datos enseguida. Entonces, sí. claro, era mucho más práctico el WhatsApp, efectivamente, pero muy estresante. Claro, Muy por la cantidad de mensajes que recibían los docentes, a todo de momento. tanto de padres de familia como estudiantes, como compañeros que les Exacto. tenían que decir algo. Sí. Muy Bueno, estresante vamos este. con la siguiente pregunta. Claro, ¿Tuvo un buen resultado las clases virtuales? ya. Hablando de eso, el buen resultado, o sea, la verdad es que nos tocó, ¿no? Yo no le puedo decir, no le puedo echar la culpa al gobierno o al ministerio porque realmente nadie estaba preparado para esto, ¿no? El ministerio intentó hacer a su manera eh, una forma de que los chicos siguieran aprendiendo desde casa, como era el lema, ¿no? Aprendamos en casa o aprendamos desde casa. Eh, pero no sé, o sea, yo lo que vi siempre fue como probar, ¿no? Estuvieron intentando, probando una cosa, probando otra, hasta la 8ª semana que decidieron hacerlo de estas fichas pedagógicas multidisciplinares que hicieron. Bueno, antes de eso habían unas fichas que se hacían por materia, a partir de la 8ª semana se hicieron unas multidisciplinares que incluían a varias, es decir, se ponía un proyecto que involucraba, qué sé yo, la materia de naturales, de sociales, de matemática, por ejemplo, ¿no? Entonces, Ujú, fue interesante, pero no estábamos preparados para eso porque nuestro sistema no es así, o sea, al menos a partir de octavo está fragmentado, es decir, es lengua, es matemáticas, es naturales, entonces claro. es una interesante propuesta, ¿no? Me pareció muy, muy interesante, buena hasta cierto punto, pero no iba con el sistema que teníamos nosotros, entonces, no sé. Como digo, el ministerio y el gobierno trataron de que los chicos siguieran, ¿no? Que no fuera una pérdida total, pero creo que todos estamos conscientes de que no iba a ser igual. Hay Ujú, que considerar que con esta situación, como digo, no sé, igual lo de las fichas y todo esto, no sé, no creo que estábamos como preparados para esto. Yo no creo que los chicos realmente hayan aprendido o que los resultados sean positivos. Es decir, yo hablaba con los chicos y les decía, lo importante es que hagan su mayor esfuerzo. Es decir, ahorita es como que la pelotita está en su cancha. Entonces nosotros les damos el conocimiento que ustedes necesitan, investigar, profundizar y todo eso, pero realmente sí se necesita del docente. Por ejemplo, esto de la retroalimentación inmediata es importante. En clase se puede hacer así, ¿no? Es decir, yo no entiendo ahorita, profe, no entiendo esto, y yo te soluciono ese rato el problema. Pero si es en la casa, ya, aquí viene, por ejemplo, lo del WhatsApp, ¿no? Entonces le escribo ahorita al profe. Ahora imagínense hacer eso con 200 estudiantes. Es claro, es decir, muy, muy extenso uno, hacerlo. uno por uno, me tocaba uno por uno. De a veces eh, uno ya se cansa de explicar lo mismo, pero obviamente es que no se entiende que es individual, pero si fuera claro Claro. en la clase, ya. E incluso, tal vez en ese rato a mí no se me ocurrió esta duda, esta inquietud, pero la dice mi compañero, digo, sí, cierto, él tiene razón, yo también tengo esa Mm, duda. Entonces, es exacto, bueno el sí. grupo, o sea, es bueno estar en grupo e incluso en esto del Zoom, que por la conectividad, como le digo, había un Ujú, porcentaje de un 40, a veces hasta un 20 o 30% nada más de asistencia. Por problema, ya le digo, podría ser irresponsabilidad. Yo creo que siempre fue más la cuestión de este problema de conectividad económica. por los Ujú, dispositivos y por el Internet, ¿no? ujú, Pero, por ejemplo, ahí algo se podía solventar, ¿no? Porque el profe estaba ahí, entonces alguien podría decir, bueno, esto, pero de ahí
los chicos no están preparados para esto porque obviamente están en formación. Una cosa, por ejemplo, es estudiar a distancia cuando ya estás, no sé si tal vez en último año, pero sobre todo en la universidad, porque ya tienes, digamos, las bases, ¿no? A nivel lógico, de razonamiento verbal, etcétera, ya tienes bastante desarrollado. Entonces tú simplemente, claro, te mandan este documento, tienes que leer, investigar, resumir tal cosa, entonces tú ya estás desarrollado para hacer eso. Pero los chicos están en formación, imagínense, no digamos de los de octavo, noveno para adelante, imagínense los de Claro. escuela, o sea, no están preparados para eso. Y entonces, claro, lo que se daban eran actividades para que sí haya algo de aprendizaje, pero obviamente no un conocimiento cabal, ¿sí? Es definitivamente algo momentáneo, algo que se hizo como por el momento, pero que pues sí requeriría, no sé si mejorar. O sea, los resultados para mí no son tan buenos. O sea, yo no puedo decir que los chicos hayan aprendido, lo hicieron porque necesitaban aprobar. Entonces, claro, se esforzaron muchos de ellos. Creo que en ese proceso sí hubo algo de aprendizaje, pero si no se lo pongo en una escala del 100%, ese aprendizaje habrá llegado máximo a un 40% de lo que sí pudieron haber llegado estando en clase. Entonces, pero fue algo que se necesitó hacer, o sea, no es algo que Ujú. se quiso a propósito, ¿no? No es que no, Claro, obviamente. nos tocó, ¿no? Ujú. Es, Por otra parte, la situación de los portafolios. También, como comentaba, las planificaciones se hicieron de la 1 a la 8 y ujú, luego empezaron con otra planificación diferente. así Y es. los portafolios se entregaron desde la semana 8 a la 15 y no todo como se debió haber hecho. Entonces, sí, muchos padres de familia me imagino que tuvieron conflicto porque sus hijos hicieron de la 1 a la 15, muchos hicieron de la 8 a la 15 solo para presentar y ya, y Así es. solo por pasar el año. Entonces, ¿cómo considera eso usted? Ah, yo digo, es interesante, es interesante. A veces, Ujú. el otro día veía la historia de Tomás Alva Edison, que no lo aceptaron en la escuela y a la mamá y en casa tocó aprender, ¿no? Em, yo creo que el que quiere aprender puede aprender de la manera eh, que quiera, ¿no? Yo creo que un poco depende un poco de los hogares, ¿no? En esta situación que pasó, o que está pasando todavía, ¿no? Em, yo creo que muchos salieron beneficiados, y me refiero a estudiantes que no eran aplicados, ¿no? Mm. Entonces salieron beneficiados, pero también salieron, como quien lo aprovechó fueron siempre los buenos estudiantes, es decir, lo que por lo menos no Claro. digamos buenos, los que eran responsables, ¿no? Que siempre cumplían. Um, ellos aprovecharon ese aprendizaje, los otros solo lo utilizaron para pasar. Y de que salieron beneficiados, salieron beneficiados. Ujú. Pero yo siempre considero que aún así, aunque haya sido así, eh, peor hubiera sido dejar de año a un montón de estudiantes. Digo, Claro, obviamente. en esta crisis, en esta situación entonces este miedo de enfermarnos, de la muerte, la pérdida de trabajos, la situación económica, eh, cargar todavía al estudiante con perder el año porque no presentó, no sé, o porque no sabía, yo creo que sí, fue digamos así, un regalo para los estudiantes que no eran aplicados. Y definitivamente yo creo que en ello yo podría decir que tal vez el aprendizaje fue de cero. Lo más fácil, por ejemplo, es que copiarle del estudiante que sí hizo y que es buen estudiante, por ejemplo. Entonces, yo sé que en el caso de ellos no hubo ni responsabilidad, porque muchas veces se entregaron al final, porque también era una exigencia del ministerio que no se pueden quedar, que hay que ver la forma que si el portafolio final incluso me entregaban de una materia y de una semana, yo tenía que recibirla y ponerle 7, porque fue a la institución y me entregó el portafolio. Entonces, claro, era una especie de injusticia, sobre todo para los estudiantes que sí se aplicaron, que sí se esforzaron. Pero digamos que este es una situación muy sui generis, fue un paréntesis, sí se les ayudó, pero hay que considerar, digamos, aquí la parte humana, ¿no? Eh, que si aparte de toda esta problemática que tuvieron, aparte de eso, perder el año, pues no sé si es injusto, pero sí hubiera sido, no sé si poco empático o un poco inhumano, ¿sí? Es decir, aparte de eso, cargarles con este problema, ¿no? Entonces, claro, hay que trabajar en el próximo año. Y como digo, no fue perfecta la situación, salieron beneficiados, pero
podemos estar tranquilos, digamos, que al menos hubo estudiantes que sí aprovecharon ese tiempo, que por lo menos se esforzaron, ¿no? Y, y a la final de cuentas, la educación no debería ser un sistema de premios y castigos, ¿sí? Es un sistema para aprender. Entonces, dejar de año es castigar. Yo entiendo que la escuela debe enseñar sobre la responsabilidad, aunque usted estará de acuerdo conmigo en que eso es algo que deben aprenderlo en la casa, no en el colegio. Pero lo importante es que, ¿qué gana la sociedad dejando a una persona de año, digo yo? ¿Qué gana? Y la carga emocional para el estudiante que perdió de año es, soy tonto, soy vago, no sirvo, lo cual crea una cadena de baja autoestima que se va a proyectar cuando ya salga del colegio. Entonces, ese no va por ahí el problema, sino más bien el sistema es un poco contradictorio, el sistema educativo ecuatoriano. Y eso me refiero antes del confinamiento. Entonces, y el confinamiento un poquito como que sacó a relucir muchas de las deficiencias que tiene el sistema. Una de estas es esta situación de los supletorios, del remedial, del de gracias a que se les da muchas oportunidades. Y el estudiante, pues, se lo está convirtiendo en una persona que no se esfuerza, ¿sí? Y sobre todo una persona que entiende que lo único que debe hacer es aprobar y no aprender. Entonces, ese es el problema, ¿no? O sea, no es que uno tiene que ganar lo que merece, ¿no? ¿No es cierto? Es decir, si hiciste tu trabajo, obviamente necesitas, que se ganar un mejor sueldo, ¿no es cierto? Y si no lo hiciste, pues no, o pierdes el trabajo, ¿no es cierto? Yo entiendo, y eso es importante también en el colegio, es decir, te enseña para la vida. La vida tiene consecuencias, ¿no? Si tú no haces algo, tiene sus consecuencias, ¿sí? Pero es una cuestión de mejorar un poco el sistema, ¿no? En este caso yo digo que fue necesario. ¿Salieron afortunados? Sí. Pensemos que los que no salieron perjudicados, los que sí les gusta aprender. Y veámoslo desde la perspectiva positiva. ¿Yes? Claro. Bueno, y con los estudiantes que sí se quedaron, a pesar de que tuvieron el 7, a pesar de que presentaron a medias o completo, ¿qué pasó con ellos? ¿Se quedaron? ¿Hubieron muchos o pocos? Poquitos, la verdad, bastante pocos estudiantes. Y lo que determinó no fue el segundo quimestre, que, como digo, fue un quimestre regalado. El segundo quimestre fue regalado. Es decir, si tú presentabas, como le decía, ¿no? De una materia y una semana, con eso ya tenías 7. El representante tenía que ponerte un punto, así que ya tenías 8. 8. Y en la institución, los 2 puntos restantes. Es decir, como quiera que fuera, tenías ya un 8 asegurado. Regalado, sí, exacto. Se quedaron fue por las notas del primer quimestre. Había estudiantes que tenían notas muy bajas, de 3 y de 4, e incluso hasta de 5. Entonces, como para pasar con 8 necesitabas por lo menos tener 6. Y sí había estudiantes que tenían notas inferiores. Entonces, claro, se quedaron. Para ese caso, el ministerio dispuso realizar unos proyectos de supletorio, porque obviamente pues no podían asistir a la institución a rendir ningún examen. Estos proyectos fueron parecidos a las fichas pedagógicas que se enviaban, ¿no? La idea era crear un producto, que para ese producto yo necesito un cierto conocimiento detrás, entonces que me iba a llevar a investigar ciertas cosas, ¿no? Pero obviamente era de los temas que se han tratado durante el año, ¿no? Entonces era la idea buscar algo donde puedan aplicar un poquito todos los conocimientos, o no todos, sobre todo aquellos en los que tuvieron problemas, ¿no? Donde uno como profesor determinó que sí, no estaban bien en esto, en esta ortografía, o no entendían bien este concepto de narración, yo qué sé. Entonces, y crear un producto al final. Entonces, digamos que también no era tan complicado, ¿no? Y como digo, la disposición en realidad del ministerio es nadie debe quedarse de año, este año al menos, ¿sí? Entonces, pues se les guió, en el caso de la institución nuestra, se organizaron clases virtuales durante toda una semana de 1 hora para igual irles guiando. Todo esto es como para apoyar a que los chicos no vayan a quedarse de año, ¿no? Y que sobre todo también no sea injusto, ¿no? Que si yo te mando esto y tú verás y me entregas y yo veré.
Entonces, no, también sí está bien que uno les guíe un poco sobre sobre los temas que precisamente tienen deficiencias, ¿no? Claro. Entonces, se hizo de esta forma, ¿no? Y yo creo que, bueno, recién esta otra semana se va a evaluar, pero no sé, yo creo que en general van a pasar por lo menos el 90%, si no, ya realmente si no hicieron... Ah, por cierto, en esta semana que fue esto de estas clases virtuales, igual hubo mucho ausentismo, ¿sí? Al Mm. final, al viernes, sí entregaron trabajos, igual la mayoría, pero a las clases no asistieron casi, es muy pocos estudiantes. Entonces, como digo, todavía sigue esta situación de la conectividad siendo un problema bastante fuerte para seguir en este mismo proceso el próximo año, de seguir de manera de a distancia, ¿no? De seguir a distancia. Y este problema de la conectividad va a ser un problema para los estudiantes, ¿no? Es un poco inequitativo, un poco injusto, porque no es culpa del estudiante que el papá no tenga los recursos para contratar internet y un buen celular, si obviamente lo primero es que coman, pagar la luz, el agua, etcétera, ¿no? Entonces, hay que considerar eso. Debería tal vez el gobierno analizar alguna forma para beneficiar esto, no sé, torres de Wi-Fi, yo qué sé, algo así, no sé. Me Claro, tocaría. El problema también es la parte económica, ¿no? En esta crisis en la que sí, estamos. ha afectado mucho lo económico y sumado ¿No? que varios padres de familia se han quedado sin trabajo y por lo tanto ellos buscan primero darles la alimentación a sus hijos y luego Así está es. lo tecnológico. Y ya se Exacto. les sale de El las manos, internet. ya no es su culpa tampoco. Entonces sí, sí es Hay muy ocasiones difícil. incluso que viven en barrios periféricos, ¿no? Suburbanos, donde la señal no es muy buena, también no tienen esa señal. Eh, sí, por ejemplo, son otras circunstancias, ¿no? Pero sí, esta parte económica sí afecta mucho a las familias para conectarse y poder tener una buena educación. Es decir, los colegios privados, donde la mayoría de los padres, por decir todos, tienen conexión a Internet, salen beneficiados, pero los estudiantes de colegios fiscales que tienen gente humilde, eh, salen afectados. Entonces, ¿no? En esta crisis, aparte de perder el trabajo, hasta en la educación, es decir, salen perdiendo ellos, ¿no? Es Sí. un poco duro eso. Ujú. Bueno, para el siguiente año lectivo, los estudiantes deberían recibir una nivelación, ya que no todos lograron los conocimientos adecuados. Claro, yo diría que el 100% no recibieron los conocimientos adecuados y otros llegaron a niveles que, digamos que no son aceptables, ¿no? Complicado, ese es un tema complicado. Obviamente no se puede seguir el programa normal, porque, como dicen, van con vacíos. Un vacío es eh, como una roca algo que va rodando y va afectando a otros aprendizajes, a otros conocimientos que necesitan, ¿no? Es como yo construyo aquí, luego construyo acá, luego construyo acá, pero si no tengo esto se cae. Claro, Entonces, ahora, el problema es que, eh, bueno, a mi forma de ver, a veces también hay demasiados, digamos, conocimientos o demasiada información que a veces los estudiantes tienen que aprender. Para llegar a la universidad, no necesitas saber tantas cosas como las que se enseñan en el colegio, son a veces demasiadas cosas. Hay cosas sobre las que debería priorizarse. Entonces, por ejemplo, el lenguaje y matemáticas son muy importantes, ¿no? Los conocimientos de sociales y de ciencias naturales, sobre todo, creo, son importantes a nivel de investigación, de síntesis, de análisis, por ejemplo, que también son destrezas de aprendizaje, ¿no? Que deben desarrollarse. Pero hablando propiamente de una materia en la que yo más o menos conozco, que es lengua, eh, hay mucho conocimiento que está de más, o sea, que no es necesario. Entonces, claro, hay que nivelarles, pero hay que quitar un montón de cosas que no son necesarias. Ahora, yo no sé, porque claro, igual esto de las últimas fichas pedagógicas de la semana 8 en adelante, no priorizaron realmente los conocimientos en las diferentes áreas, ¿no? Comprensible, pero bueno. Entonces, yo creo que sí debería, como digamos esto, priorizarse, ¿sí? Priorizarse los conocimientos. No se necesita que se aprenda lo que no se aprendió el año pasado, porque obviamente este nuevo año va a ser demasiado conocimiento, los estudiantes van a explotar.
O sea, si tengo que aprender, digamos, de tercero de bachillerato, ¿no? Y así tengo que aprender lo que no aprendí en segundo de bachillerato y aparte lo de tercero de bachillerato, o sea, no voy a aprender nada, me voy a llenar de un montón de datos sin ton ni son y no voy a aprender nada absolutamente. Entonces es preferible priorizar, ¿sí? Y yo creo que toca así reformular los contenidos del nuevo año, ¿no? Como digo, priorizando lo que es verdaderamente importante y que te va a servir el momento en que tú, sea que sigas la universidad o quieras ya pues salir y realizar tu emprendimiento o trabajar, ¿no? Desarrollar ciertos tipos ese cierto tipo de destrezas. Y yo creo que, por ejemplo, la parte de la lógica y la parte del razonamiento lógico, del razonamiento verbal son muy importantes, ¿no? Entonces, enfocarse más en esos aspectos, más que en otros tipos de conocimiento que sí, o sea, tendrán su validez, pero que no son indispensables. Esa sería mi idea, ¿no? Uh-huh. Claro. ¿Y el método que manejaron de enseñanza-aprendizaje, cree que dio buenos resultados o se alcanzó los objetivos durante este periodo, obviamente? Yo creo que el objetivo realmente fue la contención emocional más que el aprendizaje, ¿no? Entonces, porque incluso las actividades hasta cierto punto eran, digamos así, lúdicas, ¿no? Hasta cierto punto, claro, ¿no? Tenían que hacer algo, crear algo, como una manualidad, ¿sí? Pero que obviamente requería tener conocimientos. Eh, yo digo que en realidad, no sé, este sistema no funcionaba realmente, ya le digo, porque los chicos no tienen la suficiente madurez, no sé si emocional, sino propiamente incluso del conocimiento, ¿no? Desarrollados conceptos como para manejarse eh, autónomamente, que es la situación, ¿no? En muchos de los casos los estudiantes no recibían tampoco el apoyo de los padres y pues un poco estaban a su merced. Entonces, y para educarse autónomamente hay que ser disciplinados. Entonces, si el estudiante, no sé, se pasaba todo el día en el celular viendo videos y después ya quería hacer algo, después, no sé, comió, o sea, no, por lo menos el colegio te da esta especie de disciplina, ¿no? Es decir, tienes este horario, tienes estas materias, tienes el recreo, entonces te organizas más o menos en base a eso, ¿no? Pero de hecho ya en el colegio teníamos problemas eh, con estudiantes que no cumplían, ¿no? Cuando estábamos en clases. Imagínense ya no estando en clases. Si por lo Obviamente, menos a ya. uno el profesor le exige, ¿no? Le dice, sí, ¿qué fue esto, el otro acá? Entonces, o por qué no estás haciendo, a ver, tal cosa, ¿no? Se le ayuda, se le exige, se le llama la atención, se le hace eh, comprometerse, pero en la casa el único que nos podía ayudar era el representante y los representantes también tenían sus propios problemas, ¿no? Tampoco me voy a poner en el papel de, todo es la culpa de los padres, pero, o sea, por la situación que no era tan, eh, que fue sui generis, ¿no? Pero un sistema, ya le digo, así a distancia no funciona en colegio y escuela, no funciona. El proceso, sí, o sea, se necesita mucho el docente. El docente tiene que estar ahí. El aprendizaje es yo creo que desde los orígenes, ¿no? De la educación, está ligada a la relación entre dos personas, ¿no? El contacto humano es muy importante, incluso el contacto emocional, ¿sí? Sí. Um, para el aprendizaje se necesita eso y a nivel virtual es muy complicado, ¿sí? Incluso cuando teníamos clases virtuales, no era todos los días, es decir, normalmente cuando estábamos después de la semana 8 en adelante, ¿no? Que también nos tratamos de organizar, desde las 6, me acuerdo, nos intentamos de organizar, por ejemplo, con Classroom, ¿no? Igual no todos se conectamos. Después ya lo de las clases por Zoom, que igual no asistían mucho. Sí. Pero se necesitaba era esta parte del profesor que es una guía, ¿entiende? Es un mediador, ¿no? Entre el conocimiento y el estudiante, que impulsa al estudiante hacia el conocimiento. Entonces, si uno les da una ficha pedagógica y uno les apoya, sí, ya bien. Pero como le decía, cierto que me desvié del tema, cuando se organizaron lo de las clases de Zoom, fue un poco complicado entre las actividades que había que hacer y los horarios de los otros profesores.
y no teníamos, por ejemplo, por decirle, un profesor qué sé yo, matemática de primero de bachillerato y tenía 5 horas a la semana cuando había clases. Eh, Durante este confinamiento y en los horarios del Zoom, tenían a lo mejor 1 hora o máximo 2 a la semana. Entonces ya no es lo mismo. Y si no todos podían acceder, ¿cómo te aclaras las dudas? Entonces, no sé, y además muchas veces era para un poquito apoyar lo que estaba en las fichas. Entonces, no era como para seguir tu programa de estudio, es decir, yo voy a enseñar hoy esto, mañana esto, la otra semana esto, no, era como para despejar las dudas de lo que estaba en la ficha y lo que tenía que ver eso un poco con la materia, pero realmente es muy poco el tiempo. Y como digo, es otra cosa con el pizarrón ahí, por ejemplo, o si tuvieras un proyector, esto, les explico y etcétera. Entonces, pues no es un sistema que funcione. No sé cómo podríamos mejorarlo, la verdad. Eh, lo mejor sería volver a clases, tal vez con las medidas de bioseguridad necesarias, ¿no? Pero así, no sé, o toca reformular completamente el sistema educativo para priorizar contenidos, como le decía, para no poner tanta cosa, porque el pobre estudiante también se llena de conocimientos que no tienen coherencia o cohesión, es decir, porque el conocimiento debe ser como un árbol, ¿no? Y tiene ramas, ¿sí? Pero los estudiantes no tienen eso, lo que tienen es un montón de puntos dispersos, ¿no? Y para eso es que se necesita. Primero, no dar tantos conocimientos, es como que demasiado peso, las ramas se caen. O sea, lo que necesitan es saber lo esencial, ¿sí? Los conocimientos, los conceptos esenciales. En esta sociedad que hay excesivo conocimiento, hay un montón de conocimiento que es imposible abarcarlo en el colegio, por ejemplo, ¿sí? En una universidad mismo, es decir, por eso hay especialidades, ¿no? Porque obviamente, incluso si soy doctor, no puedo ser solo doctor de todo. Es decir, el conocimiento es tan vasto que necesitas especialidades. Entonces, pero para eso necesito primero tener bien la parte central, ¿sí? Los conceptos principales, las habilidades principales de cómo aprender a aprender. Sí, qué es lo importante. Entonces, y eso es lo que yo creo que sí se debería reformular. No es tan importante que conozcan, no sé, un concepto, no sé, no se me ocurre ahorita, del adjetivo, yo qué sé, o no sé, el plasma, no sé, sino cómo yo accedo a ello. Por ejemplo, ahorita tenemos bastante lo del Internet, ¿no es cierto? Es muy fácil que lo que yo le explique a un estudiante en clase, él vaya en la tarde y busque en Internet. Y entonces, ¿cuál es la función del profesor? ¿Entienden? Lo importante no es la información que le dé, lo importante es enseñarle habilidades como la síntesis, por ejemplo, la jerarquización de conceptos, la analogías, etcétera. Hay un montón de herramientas del pensamiento que son más importantes desarrollar, porque obviamente el conocimiento nunca va a poder ser abarcado en la escuela o en el colegio, se desborda. Lo que los chicos necesitan es saber lo básico para poder, por su propia cuenta, aprender, investigar de acuerdo a sus intereses. Entonces, este sistema, así como está ahorita, es complicado, llena de mucha información que no viene mucho al caso, creo yo. Claro, entonces los estudiantes deberían comprometerse más a poder aprender, tener más disciplina Ujú. y pues que sus representantes también los ayuden, no en todo momento, claro está, pero que sí estén pendientes de ellos. O sea, también debería haber eh, un cuidado con ellos, aunque sea Mm. 1 hora, o revisar sus tareas, ver qué les hace falta, Se descuidan apoyarlos, mucho, porque es, sí. ajá, porque es muy, muy complejo que por lo menos los chicos de octavo, en esa edad que quieren solo jugar y así, no se concentran en las clases, no se van a concentrar en lo que tienen que hacer. Entonces también apoyar por esa parte, ¿no? Sí, la Revisando. disciplina, de hecho, nace en la casa, ¿no? Es decir, nosotros un poco la reforzamos en base a un sistema, ¿no? Pero esa disciplina debería nacer en la casa y enseñarles a ser autodisciplinados es muy importante. La responsabilidad, como usted dice. Es decir, enfocarse en que no pues todo es diversión y placer, sino que al menos las cosas que valen la pena en la vida requieren esfuerzo. Y la gente normalmente rehúye a eso porque es como doloroso, por ponerlo entre comillas, doloroso, ¿no? Es difícil y lo difícil a veces, prefiero no hacerlo.
pero eso nace en el hogar. Y sí es cierto, la responsabilidad de los padres es fuerte. No importa que hayamos estado en esta crisis, o sea, yo les entiendo, pero no les justifico, Ujú. porque no, o sea, es importante, o sea, es el futuro, mi hijo depende de mí, de lo que yo haga, entonces sí tengo que estar atrás, ser responsable, preocuparme de que haga las tareas, ¿no? Entonces, muy válido lo que indica, ujú, de verdad. Claro. Bueno, pues muchas gracias por la entrevista. Este, ha sido un placer Alejandro. poder escucharlo y compartir ideas. Muchas Ujú. gracias. A usted, muchas gracias por la entrevista. Que esté muy bien. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Buenas noches, licenciada Teresa Valladares. Muchas gracias por permitirme hacerle esta entrevista. Tal vez si quisiera iniciar dando algún mensaje o algún comentario. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista y de verdad todo esto nos sirve para seguir creciendo, no solamente a usted como la persona que me está entrevistando para el trabajo que está haciendo, sino también me ha servido a mí para mirar cómo están mis estudiantes y sobre todo soy una maestra de 29 años de servicio solo en el magisterio ecuatoriano, aparte tengo más o menos unos 3 años más en otra institución educativa de haber trabajado. Entonces tengo más de 30 años al servicio de todos mis estudiantes. Entonces espero nuevamente, repito, que esto les sirva para su trabajo. Bueno, pues gracias y voy a empezar con las preguntas. ¿Cómo fue el proceso de enseñanza-aprendizaje durante la pandemia en la asignatura de lengua y literatura con el curso de décimo C? Bueno, fue bastante complicado porque ustedes saben, no todos nuestros estudiantes tienen todas las facilidades como para estar al día en la tecnología. También para nosotros como maestros también nos ha tocado ir aprendiendo en el día a día la tecnología. No estábamos acostumbrados a esta manera nueva de dar nuestra enseñanza a nuestros chicos. También ha sido un poco complicado la situación de nuestros estudiantes porque hemos tenido que llamarles, que estar pendiente de ellos, sí, es muy complicado y poco a poco eh, hemos ido renovando nuestras formas y nuestras formas de enseñar y nuestras tecnologías, también nuestros objetivos ya no fueron los mismos, en fin, todo fue cambiando. Claro, y definitivamente la conectividad tuvo mucho que ver en este proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que no todos los estudiantes se conectaban y esto dificultaba mucho más para que ustedes puedan enseñarles de mejor manera, ¿no? Así es. Eh, Siempre nos cogió de nuevo a todos porque inclusive decíamos, fue muchísimas cosas que se quedaron en nuestra sala de profesores, otras tantas que teníamos en nuestra flash, en nuestros registros, y de ahí ir partir haciéndole un nuevo caminar, sí, se ha complicado bastante. Claro. ¿Cree usted que los conocimientos dictados a sus estudiantes fueron lo suficientes y alcanzaron los objetivos planteados para este año escolar? No, realmente, lamentablemente, nosotros, como le decía, fue un aprender de todos, desde las autoridades del Ministerio de Educación, las autoridades de nuestro distrito, la autoridad de nuestra institución, de todos. Y al principio estábamos haciendo un seguimiento digamos, de todo lo que ya nos habíamos planteado, las destrezas, el plan mismo de estudios y todo lo demás. Luego
el Ministerio de Educación nos dio otros parámetros, otras destrezas a que seguir, y realmente pues, ahí fue cuando yo diría que perdimos un poquito el aprendizaje de nuestros chicos, ¿no? Estábamos en una cosa y de pronto hasta retroceder, volver nuevamente a repasar, y lo peor de todo es la cuestión de conectividad. Alumnos, de 30 alumnos, y tener tan poquitos, o sea, usted no puede avanzar. Simplemente que me tocaba a veces repetirme 2 veces la misma clase y luego tratar de avanzar, pero ya no es lo mismo, a uno le queda ese remordimiento, como que o sea, no estuvieron todos mis estudiantes. ¿Qué hago? ¿Puedo avanzar? Dejo que ellos por cuenta de ellos lo sigan haciendo. Es muy difícil, es muy complicado. Yo pienso que si esta cuestión de la pandemia va a seguir, tendremos que en realidad tomar otras alternativas, estudiarlas mejor, cómo vamos a llegar mucho más positivamente hacia los estudiantes en el nuevo Claro, año definitivamente escolar. tienen que volver a replantear los objetivos, porque ya los conocimientos de este año, que ya se acabó prácticamente, tienen que volverlos a dar ciertos temas por algunos jóvenes que no pudieron asistir a clases. Entonces, hay varios vacíos que tienen y tendrán que volver a retomar eso. ¿Cuál fue su mayor reto al momento de impartir clases de manera virtual? El mayor reto justamente es de la parte tecnológica. Como yo le había dicho, ya soy una maestra que está ya a poco de jubilarse. Es cierto que todo tiempo debemos prepararnos, pero sí nos cogió muy duro porque nosotros se acostumbrados a que exista el contacto, el cariño, el cómo está mi estudiante, el verles, y de pronto a la distancia es bastante duro. Sí nos ha cogido de nuevo a todos. Y yo pienso que lo mismo han sentido nuestros estudiantes. Entonces la parte más complicada fue la parte de la tecnología, tanto para los maestros como para nuestros estudiantes. Claro, el afecto de persona a persona es algo que no se puede comparar con cuando alguien ya está en la tecnología, en una computadora, a través de una computadora. Ya no es lo mismo que impartir clases y poder ayudarle al estudiante en el momento que necesita, y ya no va a ser lo mismo cuando esté a través de la pantalla y no pueda saber si sí entendió, si no entendió, si tiene que repetir algo o no. Así es. Y realmente sí, ellos también no tenían mucha conectividad, de esperar a que cuál era mi duda y esperar a mandarme mensaje y nuevamente yo poderle explicar. No es lo mismo que en un aula de clase, que es ese momento en el que el estudiante puede alzar la mano y decir, perdón, no entendí, y por favor, explíqueme de nuevo, qué sé yo. Entonces sí, es bastante complicado. Y yo sí estaría más que segura que muchos conocimientos se quedaron en el aire. Entonces sí nos tocará volver a repetir muchas cosas, a nivelar a nuestros estudiantes. Claro, como usted como profesional, ¿qué le hace falta para poder impartir de mejor manera sus clases? En primer lugar, es la parte tecnológica.
Si bien es cierto, hemos podido aprender muchas cosas, pero hay muchas otras que nos hace falta. Y también está la parte de, del Internet mismo. Nosotros a veces tenemos complicaciones con nuestro Internet. Los chicos tienen complicaciones. Y peor si no hay los medios necesarios para que ellos tengan una computadora, tengan un buen internet, etcétera, etcétera. Entonces, y hay que tomar en cuenta que algunos de nuestros estudiantes, como son de provincia, se fueron a sus provincias, entonces sí se ha complicado un poquito este asunto. Claro, los recursos económicos es algo fundamental en este tiempo, ya que necesitan tener un buen celular, un buen internet, para poder acceder a las clases virtuales, para poder realizar sus investigaciones, sus tareas. Entonces ha afectado mucho en este tiempo el no contar con el servicio de internet, con un buen celular, para poder realizar todo lo que necesitaban en su momento, ¿no? Así es, realmente sí nos ha cogido de nuevo a todos, esta pandemia. Nunca estuvimos preparados para impartir nuestras clases de esta manera. Claro. Bueno, pues muchas gracias por la entrevista y otra vez de antemano que esté muy bien.